La investigación de la trama de los GAL comenzó en 1987, cuando se asociaron los periodistas don Melchor Miralles, jefe de investigación de Diario 16, con don Ricardo Arqués, que venía del diario Deia del PNV. Estos tiraron del primer hilo que señalaba la implicación en la trama de los GAL de un funcionario del Estado, el policía José Amedo Fouce. Entonces, se especuló con que una de las fuentes de los señores Arqués y Miralles era el entorno de la banda terrorista ETA, a través del eurodiputado de Herri Batasuna, señor Chema Montero, que era el enlace de ETA con el señor Miralles. El periódico ABC publicó informaciones destinadas a deslegitimar la investigación de Diario 16. Según el periódico del Grupo 16, estas investigaciones estaban fomentadas por los servicios secretos del Estado a través del agente don Francisco Paesa, que sería la fuente de los periodistas don Alfredo Semprún y don Jesús María Zuluaga, que siempre lo negarían. Histórico. La investigación de los GAL empezó en Deia y vosotros contratasteis a los periodistas. Bueno, siguiendo el hilo de la memoria, lo que ocurrió exactamente fue lo siguiente. Un día del verano del año 85 se presentó en la sede de Diario 16 un periodista llamado Ricardo Arqués, que efectivamente trabajaba en Deia. Y lo que Ricardo Arqués le dijo al redactor jefe, que ese día estaba en Diario 16, Fernando Mújica, es que quienes mandaban en Deia, es decir, lo siento Iñaki, el Partido Nacionalista Vasco no permitía que la investigación siguiera adelante, porque él nos dijo, a lo mejor, mi memoria a lo mejor no es exacta, a lo mejor no dijo el PNV, a lo mejor dijo el director puesto por el PNV. En un momento determinado en que el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista llegaron a un acuerdo de tú te callas uno de los GAL y yo me callo uno de las tragaperras. Entonces Ricardo Arqués no quería comerse toda la información y fue a Diario 16, habló con Pedro J. y Pedro J. lo contrató y publicó toda la información que tenía en Diario 16, pero eso fue mucho después. Pero lo de las tragaperras, ¿qué era? Lo de las tragaperras eran unas máquinas que casualmente casi todas las licencias eran máquinas tragaperras que daban mucho dinero. Y casi todas las licencias recaían en personas próximas al PNV, era un poco así chanchullo. El hecho es que él interpretó que si seguía en ella nunca tendría posibilidades de continuar la investigación. Y unió fuerzas y formamos tándem con Melchor Miralles, que ya llevaba investigando. Yo llevaba investigando los grupos que practicaban la guerra sucia desde hacía ya años. Y es verdad que Ricardo Arqués empezó a investigar en el Diario Deia. Y Ricardo dio con una fuente de información que le planteó una posibilidad, que era la de localizar un zulo de los GAL, y el Diario Deia no estuvo interesado en ese asunto. Entonces Ricardo Arqués viene a Diario 16 no por una casualidad, sino porque era el periódico que estaba investigando los GAL y pensó, pues a estos probablemente les interese. Al PNV no le interesaba porque la posición del PNV a ese respecto fue equívoca y en algunas cosas dieron cobertura política por acuerdos con el Partido Socialista, que era quien gobernaba. En todo caso, fueron las investigaciones de Diario 16 lo que más enfureció a los policías señalados como miembros del GAL, en particular al subcomisario de Bilbao, don José Amedo, y lo prueba el hecho de que el señor Amedo, en ese momento, a quien atacaba principalmente era al señor Miralles y al dirigente proetarra Batasuna, Chema Montero, porque insinuaba que estaban actuando en comandita el señor Montero y el señor Miralles. Y hay unas declaraciones de hombres relacionados en su día con el GAL que aseguran que se vieron con el señor Amedo, que hablaron con el subcomisario Amedo. Eso parte de un medio informativo inicialmente, parte de un medio informativo. El primer oportunista en el tema este es un periodista de medio informativo que se llama Melchor Miralles, que nadie se moleste, que nadie se ofenda, porque lógicamente él habla de mí, especula conmigo,
tiene unos posicionamientos horrorosamente indignos, sobre todo lo digo con mi padre. Creo que es un oportunismo al margen de cualquier trato informativo. Creo que es muy poco ético. Este señor, indudablemente, es un hombre que no tiene ninguna simpatía a la institución que yo represento. Este señor es íntimo amigo de un terrorista, porque cuando yo hablo de ETA o de HB, indudablemente estoy hablando de los mismos malditos asesinos que se les conoce por siglas distintas, HB, ETA, pero al final estoy hablando de lo mismo. Y este señor es íntimo amigo del señor Montero, un terrorista que se pasea por los juzgados, que se le permite pasearse por los juzgados. En aquel momento, el diario El País no se mete en la polémica. De hecho, El País prácticamente ignora las informaciones sobre el caso Gall que publica Diario 16. Y en cambio es el periódico ABC, que dirige don Luis María Ansón, que es un periódico defensor siempre de la policía y de las fuerzas de seguridad del Estado, el que en cambio sí combate a Diario 16 y por tanto al señor Miralles, presentándole como alguien que está más cerca de los terroristas de ETA que de la Policía Nacional. El resto de los medios de comunicación nunca investigó el caso Gall. El País guardó un silencio incomprensible y el diario ABC dio cobertura a las falsedades que desde el gobierno se decían en relación con los Gall y con el trabajo que hacíamos en Diario 16. Claro, había gentes que lo que hacían era recibir orden de los que habían tomado la decisión política de hacer eso. Y la crítica a esas personas que se habían jugado la vida contra ETA, que no es que estaban haciendo unos escuadrones de la muerte contra demócratas, sino era contra ETA, y qué tal, pues a mí me parecía injusto. El diario ABC publicará las llamadas cartas portuguesas, en las que mercenarios del Gall aseguran que el señor Miralles y Diario 16 han manipulado declaraciones suyas, y el señor Montero de Batasuna han manipulado declaraciones suyas para responsabilizar al Estado de los crímenes de los Gall. Diario 16 desmentirá las cartas portuguesas y además insinuará que los que han escrito eso pueden estar influidos por el agente de los servicios secretos, Francisco Paesa, y citará un dato, que es que don Francisco Paesa tiene su casa muy cerca de donde vive el jefe de información antiterrorista del diario ABC, el señor Zuluaga. Investigan a unos policías por el tema de la guerra sucia. Diario 16, el periódico Diario 16 se enfurece, o esa impresión me he dado con usted por publicar las cartas de... Sí. No, pues eso tiene su historia, ¿no? O sea, yo me acuerdo que fue una información que llegó al periódico, y que se me encargó a mí que lo siguiera, y el patrimonio de la verdad, esto no lo tiene nadie per se en el periodismo. Uno se puede equivocar y otro puede acertar, entonces que porque una persona publique una cosa que no va en la línea de lo que a ti te gusta, diciendo que debía ser de como ustedes vivían cerca de Francisco Paesa, que algo podía tener que ver eso en la información, y entonces yo no, pues eso lo que sí puedo decir, y muy alto, es que eso no vino a través de Francisco Paesa. Eso desde luego. Y ahora que me hablas del recuadro, sí, bueno, en fin, aquel recuadrito pues tuvo su aquel, ¿sabes? Porque los periódicos también los leen personas que, en fin, que después te colocan como objetivos, ¿no? Dando a entender que el señor Zuluaga y el señor Semprún pueden estar trabajando con Paesa para intentar manipular o desprestigiar a Diario 16. En suma, presentando a los periodistas de ABC como periodistas al servicio de tapar el caso Gall. Algo que sentó muy mal al diario ABC, y es cuando don Luis María Ansón, por defender a sus periodistas Zuluaga y Semprún, publicó el editorial de Insidia Miserable, donde llamaba miserable a don Melchor Miralles. Melchor Miralles, cuyas informaciones han sido reiteradamente calificadas por las altas instancias como favorables a las tesis de la banda terrorista Hierri Batasuna, deslizaba ayer entre líneas una insidia miserable contra varios redactores de ABC. Queremos dejar constancia de la acción miserable de este individuo. Bueno, eso es directamente una canallada miserable. Pero me hace decir que yo soy próximo a Hierri Batasuna y a ETA, que era lo que decía el gobierno. A mí, que me gusta instalarme en la moderación y en el equilibrio,
pues no querría decir las palabras gruesas que normalmente se merecen los protectores de los terroristas. El diario ABC llegó a publicar en su portada fotografías de don Melchor Miralles con Chema Montero para mostrar la vinculación del periodista con la banda terrorista. El periódico Diario 16 respondió igualmente con duros ataques contra el diario del señor Anson. La mala intención de ABC es innegable. Su objetivo no puede ser otro que alentar la campaña de calumnias dirigidas contra nuestro redactor jefe a raíz de sus rigurosas investigaciones sobre los GAL. Esta foto era un montaje. Y en la segunda edición salía la foto, la misma foto sin mí, que era la foto no manipulada. Había sectores que inmediatamente, en cuanto percibían que se estaba moviendo algo, se oponían. Y me dijo concretamente esa persona, sectores de la Guardia Civil, concretamente el Servicio de Información de la Guardia Civil y desde luego el ABC, el señor Anson y lo que le rodea. El rey de España entonces, hoy rey emérito, Juan Carlos I, con un grupo de periodistas dijo: Melchor Miralles es de Herri Batasuna y es maricón. Es de Herri Batasuna y es maricón y está liado con Chema Montero. Y ABC, ya digo, estuvo dando cobertura a las operaciones de ocultamiento de los gobiernos de González sobre el caso GAL. El día 6 de diciembre de 1987, el presidente del gobierno en persona reprochó al director de Diario 16 que se hiciera eco de aquellas informaciones, acusándole de hacerle el juego a los terroristas. ¿Cómo son las presiones que recibe un director de periódico? ¿Qué presión más directa puede haber que el presidente del gobierno te aborde en el Parlamento, en los pasillos del Congreso, y te diga que no quiere que tu periódico siga publicando algo que tienes entre manos, algo que estás publicando? Es la presión más directa imaginable por parte de quien encarna la máxima jerarquía del poder político. Según el periodista, el señor González, durante aquella discusión, le hizo una confesión que posteriormente ha sido reconstruida en un filme. Si el presidente dijo literalmente aquello o no, solo lo saben el político y el periodista, pero era el inicio de una escalada de tensión entre el gobierno y el periódico del Grupo 16.